Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Oh, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Amén. Hemos escuchado la lectura del Evangelio. Se encuentra en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. El Santo Evangelio de hoy nos habla de la virtud cristiana, de la humildad. El mismo Evangelio nos da la intención de la parábola. Nos ha dicho que hay algunos que se creían justos, estaban seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Esa es la actitud que nuestro Señor Jesucristo intenta corregir. Los personajes que aparecen en la historia son polos opuestos. Uno es ejemplo de la religiosidad judía y el otro es ejemplo de perversión, porque ejercía una profesión maldita. Eran aliados al imperio romano y tenían contacto con los paganos. Las actitudes de los personajes también son muy marcadas. El fariseo está de pie, hasta delante del templo, invoca a Dios y le da gracias por cómo es él. Dice: no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. El publicano, ¿qué hace? Queda lejos. Su posición es de humillado. No se atreve a levantar los ojos. No tiene de qué sentirse orgulloso. También invoca a Dios. Pide misericordia. Le dice: Dios, ten misericordia de mí, pecador. La opinión que emite Jesús es revolucionaria para la manera de pensar de aquel entonces. En aquel entonces se piensa que los buenos son los fariseos. Ellos oran, ellos ayunan, ellos dan para la obra, y los publicanos son los pecadores. Pero Jesús dice que el cobrador de impuestos, en su búsqueda de Dios, resultó ser mejor que aquel fiel religioso. La parábola tuvo que haber provocado en el pueblo sencillo y menospreciado sorpresa y confianza para acercarse a Dios. Desde el punto de vista del pueblo, desde el punto de vista de Dios, el pueblo estaba equivocado, porque al fariseo lo tenían como modelo de piedad. Este subió a orar, pero su oración resultó vacía. No alcanzó cosa alguna. El publicano
pecador, sí se encontró con Dios y alcanzó misericordia. Lo que sucede, amados, en la presencia de Dios es que el altivo será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué aprendemos en esta parábola que narra nuestro Señor Jesucristo? Lo primero, hermanos, es que la ceguera espiritual es grave. La ceguera espiritual no permite ver que nos hemos extraviado del camino. Nos hace creer que vamos bien siguiendo a Jesús. La persona que es ciega espiritualmente piensa que solo él está bien, que solo él o ella hace las cosas bien, que solo él o ella vive la fe correctamente y todos los demás están mal. En la ceguera espiritual se ve a Dios y a los otros desde el particular punto de vista, no desde cómo Dios ve las cosas. La oración que se hace desde la ceguera espiritual es autoengaño, es autohalago. Aunque se invoca a Dios, no se habla con Dios. Dios no está al otro lado de la oración. Y esa oración resulta ser hablar con uno mismo. El publicano de la parábola no está ciego, porque él sí puede ver su necesidad. Ora desde su necesidad y con sinceridad. Transparenta su condición. Clama a Dios por misericordia. Dios no puede contra este tipo de oraciones. Dios se deja descubrir y ofrece lo mejor al hombre: su gracia, su paz, su justificación. Hacemos bien, amada iglesia, en preguntarnos con quién nos confrontamos cuando oramos. El error del fariseo, y por lo que no se puede encontrar con Dios, es porque se confronta con el pecador. Pone como parámetro para medir su espiritualidad al pecador, en vez de confrontarse con el amor infinito, con la misericordia infinita, con la gracia infinita de Dios. Cuando nos confrontamos con el amor infinito, el amor inmenso de Dios, nos descubrimos que aún nos falta mucho para amar como Dios ama. El pecador quedó a lo lejos. No se siente digno de estar cerca de Dios. ¿Con quién se está confrontando? Se confronta con Dios. Y esa es la razón por la que Dios se deja encontrar. Y entonces le comunica el don del perdón y de la paz. Este pecador ha sabido entender a Dios como Padre lleno de misericordia y de bondad. Por eso clama por su perdón. El publicano entiende muy bien a Dios, se fía de su amor y de su misericordia, le habla con honestidad desde su corazón y se encuentra con Dios, quien cambia su historia y su destino.
También, amados, aprendemos en el texto que se encuentra con Dios quien sabe encontrarse con su prójimo. El fariseo, al no saber encontrarse con su prójimo, a quien lo condena con juicios duros y negativos, tampoco puede encontrarse con Dios. La mejor manera para encontrarnos con Dios es ofreciendo el amor, la misericordia de Dios a todos. Nunca nos sintamos mejores que los demás, porque eso significa que Dios se ha alejado de nosotros. ¿Cómo nos debemos de ver? Como necesitados de misericordia, al igual que los demás. Las palabras de gratitud que el fariseo hace a Dios revelan el desprecio que tenía a los demás. ¡Qué descaro! Decir que ama a Dios mientras desprecia al hermano. Eso no es compatible. El Evangelio de hoy nos dice que Dios rechaza toda actitud orgullosa, que detesta la autosuficiencia. La palabra el día de hoy nos recomienda ser humildes, no menospreciar a nadie y a estar dispuestos a acoger con gratitud el don de Dios, su perdón y su justificación. Nos preguntemos lo siguiente: ¿todo estaba mal en el fariseo? Si se dan cuenta, nuestro Señor no está criticando o no critica su obediencia a la palabra. No condena sus ayunos. No rechaza sus diezmos. Lo que Jesús rechaza es su prepotencia espiritual y su complejo de superioridad. Iba muy bien el fariseo. Su error fue darle lugar a estos sentimientos cuando dijo: no soy como el resto de los hombres, ni como este publicano. Por la vanidad ha dejado entrar al enemigo a su corazón, que vino a arruinar todo lo que hace. Era bueno, pero permitió que el enemigo contaminara todo lo que hacía. Este fariseo había vencido la gula a través del ayuno. Había dominado la avaricia dando sus ofrendas, dando sus diezmos, pero fue derrotado por el orgullo. Amados, no basta con practicar el bien, sino que hay que vigilar nuestros pensamientos para guardarlos puros, porque el enemigo quiere contaminar todo lo bueno que hacemos. Cuando nos presentamos delante de Dios y confrontamos nuestro ser delante de Él como debe de ser, sin compararnos con nuestros prójimos, podremos reconocer que no somos nada delante de Dios. Somos débiles, miserables, plagados de defectos, tentados a cambiar lo bueno por lo malo. Desde esa condición, desde esa actitud, Dios comienza a perfeccionarnos. La humildad nos libra de los lazos del pecado. No tenemos por qué hacer un recuento de
de nuestras virtudes, un inventario de nuestras virtudes para condenar a nuestro prójimo. Pero sí podemos decir a Dios: gracias por lo que has obrado en mí. No me dejes, le digamos a Dios, porque no sería más que maldad. Siempre tengamos presente esta verdad. Lo que hay bueno en nosotros, si hay alguna virtud en nosotros, todo esto es porque viene de Dios. A Él la honra, a Él la gloria. En el caso de los dones que hemos recibido, posiblemente provoquen vanidad. El remedio infalible para no caer ante el orgullo, ante la vanidad, será siempre recurrir a considerar nuestras ingratitudes, nuestras imperfecciones y nuestras miserias delante de Dios para mantenernos humildes. ¿Qué podía presentar el publicano delante de Dios? Lo del publicano no era propiamente humildad, porque la humildad se da cuando uno que es grande se humilla. La actitud del publicano fue la de honestidad. Sus palabras eran verdaderas. Pide piedad porque sí era pecador. Amados, Dios se deja encontrar cuando lo buscamos con honestidad. Termino con esto. Si Dios se deja encontrar por los pecadores que le buscan con sinceridad, ¿cuánto más no conseguirá el que está lleno de virtudes y es humilde? Dios le comunicará su amor y su paz. En esta mañana, el Evangelio nos ha invitado a acercarnos a Dios con humildad, a no medir nuestra espiritualidad con el hermano, con el pecador, sino a confrontarnos siempre con el amor inmenso de Dios. Y entonces Dios nos comunicará sus dones, su amor, su paz y su perdón. Les invito, amados, que oremos a Dios. Póngase de pie. Pidamos al Señor, clamemos al Señor con honestidad, como el publicano, y con humildad, como nos ha enseñado la palabra. Padre eterno, gracias por la palabra que hemos recibido.